para seguir aprendiendo juntos y compartiendo juntos en esta visión y esta misión de hacia las nuevas generaciones. Como siempre, les vamos a pedir, si es posible, que enciendan sus cámaras para quienes les es posible, de manera que podamos interactuar un poquito más, podamos vernos, no importa dónde estén ubicados, no importa si están, no sé, están comiendo, si están con ropa de casa, no importa, lo importante es que podamos también interactuar visualmente entre nosotros. Por aquí, bueno, ya estoy en mi casa. Espero que el día de hoy el internet sea mucho más amigable que la semana pasada. Espero hayan podido tener una buena sesión la semana pasada en ese híbrido que hicimos entre clase en vivo y las grabaciones y hayan podido reflexionar acerca de la temática de la semana pasada. Estamos haciendo esta materia de niñez, iglesia y posmodernidad, en donde estamos reflexionando acerca de lo que es esta etapa de nuestras vidas y esta etapa en la que el Señor nos ha llamado a servir, que es a los niños. Y la primera sesión, hoy estamos en la tercera, la primera sesión estuvimos compartiendo acerca de cuál es la perspectiva bíblica de la niñez y cómo, qué dice Dios en la Biblia acerca de los niños, esas características de la niñez. Aprendimos sobre ese conocido versículo, por decirlo de alguna manera, de que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y estuvimos conversando cuáles son esas características que tienen los niños y qué quiere decir Dios cuando nos dice que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Luego estuvimos hablando la semana pasada, en nuestra segunda sesión, una perspectiva más histórico-social, más desde el punto de vista de las ciencias sociales, es esta visión de la niñez, cómo ha sido ese trato históricamente de la sociedad hacia los niños, y aprendimos que desde la antigüedad los niños han sido maltratados, los niños han sido dejados de lado, y estuvimos reflexionando. Fue más un trabajo que no pudimos compartir, no tuvimos tiempo para compartirlo, y fue un trabajo en grupo o individual en donde se establecieron esas semejanzas y diferencias de la niñez a lo largo de la historia y de nuestra niñez en la actualidad. También estuvimos hablando de otra forma de ver a la niñez o de clasificarla de cierto punto de vista, que es lo que entendemos por generaciones. Y hablamos como de las últimas generaciones de este siglo, de este último siglo, que son los baby boomers, la generación X, la generación Y o millennials, la generación Z y la actual generación de niños, que es la generación alfa. Y hablamos de algunas características principales que se les atribuyen a estas generaciones, y establecimos que esto es como algo bien amplio y no es una ley establecida, esto es así. No, tiene variantes geográficas, tienen variantes culturales, pero en líneas generales atribuimos ese lapso o periodo de tiempo como de unos 20 años a grupos de personas que los llamamos generaciones, porque tenemos, digamos, como ciertas vivencias culturales muy parecidas, escuchamos la misma música o el mismo estilo de música, vemos el mismo contenido en las redes sociales o los medios masivos, y eso fue parte de lo que estuvimos conversando la semana pasada. Terminamos la sesión invitándoles a escribir una especie de tratado de cómo podemos nosotros como iglesia comprometernos o llegar a acuerdos. Los tratados son acuerdos, realmente eso es como un término político, son acuerdos que hacen por lo general los países para tratar un asunto. Y en este caso nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo, pues podemos ponernos de acuerdo en cómo vamos a tratar a nuestra niñez. Y se hizo esa invitación y como ese ejercicio, les dimos como 5 o 10 minutos en cada punto del tratado para que fueran escribiendo cómo creemos nosotros que puede ser una buena manera de concebir a los niños, cómo podemos nosotros proteger los derechos de los niños, qué iniciativas podemos tener nosotros como iglesia o ministerio para ayudar a los niños de nuestra generación actual.
Si ustedes quieren compartir esos tratados en nuestro campus bíblico, en la parte de foros, lo pueden compartir para alimentarnos unos a otros. Si ustedes lo quieren compartir en esta sesión en el chat, también lo pueden compartir si ustedes quieren, porque el objetivo de esta materia es mucha reflexión y compartir entre nosotros, porque estamos hablando de algo que nosotros mismos lo estamos escribiendo, por decirlo de alguna manera, nosotros mismos estamos siendo parte de esta historia y sería demasiado bonito que dijeran por allá en el año 2022 la iglesia se organizó e hizo un movimiento y un impacto colectivo a favor de los niños, que va a ser el tema de la próxima semana y que marcó la diferencia en cómo se trataban los niños en la iglesia y a nivel global. Hoy en esta sesión vamos a estar compartiendo, déjenme poner compartirles mi pantalla o mi presentación de PowerPoint. ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto. Vamos a poner por aquí que siempre se me olvida compartir sonido. Ok. Hoy vamos a estar haciendo nuestra tercera sesión, que es los desafíos de la niñez posmoderna. Y a lo mejor hoy vamos a tener menos tiempo de trabajo en grupo, sí lo vamos a hacer, pero en menos proporción que las sesiones anteriores, y quizás voy a hablar yo un poquito más, porque les quiero compartir un estudio muy reciente que hicimos en el Ministerio One Hope sobre la cultura juvenil global. Y aunque no es específicamente de los niños, porque no podemos entrevistar a niños y hacer encuestas en niños y hacer focus group a niños, lo hicimos hacia jóvenes, pero nuestros niños en poco tiempo van a ser jóvenes. Y estos desafíos que enfrentan nuestros jóvenes actualmente probablemente sean algunos, varios o quizás los mismos desafíos que vayan a enfrentar nuestros niños en pocos años en que se conviertan en jóvenes. Así que hoy vamos a estar estructurando la clase. ¿Y por qué esto no avanza? Ok. En una primera parte les quiero compartir y vamos a hablar un poquito acerca de la niñez en la iglesia o la juventud en la iglesia. Lo he titulado así, Me han perdido. Luego les voy a compartir un poquito sobre este estudio, que es lo que creen los jóvenes, qué es lo que creen los jóvenes en la actualidad. Luego, ¿qué están experimentando nuestros jóvenes en la actualidad? Y a quiénes escuchan nuestros jóvenes en la actualidad. ¿Okay? Todo esto pensando, porque luego vamos a pensar en qué estrategia en la próxima semana, cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños para que cuando sean jóvenes y se enfrenten con estos desafíos, bueno, ya puedan estar quizás un poco más preparados, como ese dicho popular que dice, guerra avisada no mata soldado. Bueno, ¿cómo podemos nosotros avisarles y preparar a nuestros niños ante estos desafíos que trae el mundo y que son inevitables? Y lo primero que vamos a compartir, vamos a hacerlo por aquí vía chat, o si alguno quiere participar compartiendo con sus palabras, puede levantar la mano para que se le aperture el micrófono. Es esta pregunta, antes de verles el video. ¿Ustedes consideran que estamos perdiendo a nuestros niños y jóvenes en América Latina? ¿Y por qué? Entonces, pueden escribir su respuesta en el chat. Yo sí considero que estamos perdiendo a nuestros niños y jóvenes. No, yo considero que no. Ok, cualquiera de las dos opciones, el por qué. ¿Por qué consideran que sí lo estamos perdiendo o por qué consideran que no los estamos perdiendo? Pueden escribirlo en el chat o pueden levantar su mano para que se les aperture el micrófono y nos compartan qué consideran ustedes, cuál es su respuesta a esa pregunta. Muy bien, aquí estoy tratando de verlos a todos. La pregunta es, ¿estamos perdiendo a nuestros niños y jóvenes en América Latina? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Pueden escribirlo, pueden compartirlo.
Les estoy dando un tiempito asumiendo que están escribiendo. Muy bien, por aquí Doris nos dice que sí, porque tienen un constante bombardeo con temas no aptos para sus edades. Buen punto. A ver, ¿qué más nos dicen? Ruth nos dice, yo considero que sí, porque nos hemos enfocado en una evangelización desde la iglesia. Desconocemos las formas, cómo se ha modernizado la niñez y juventud. Nuestro formato de evangelización no se acerca al necesitado. Wow, muy bien, Ruth. María Hilda nos dice que la educación. Maricruz nos dice, ay, me perdí. Creo que sí, porque no los estamos alcanzando, porque nos enfocamos solo el trabajo dentro de los templos. Eso es muy bueno y les voy a mostrar unos datos estadísticos que arrojaron las investigaciones que para mí fueron sorprendentes. Rosa nos dice, pienso que sí, porque con la globalización están adoptando ideologías y costumbres ajenas a nuestra realidad. Muy bien. Maritza nos dice, en nuestro país, Ecuador, sí estamos perdiendo a nuestros niños por la tanta tecnología debido a que tienen acceso a ver cosas inmundas y por las drogas. Wow, Maritza. Adelina Olivares nos dice, profesora, buenos días, sí, estamos perdiendo a nuestros niños y jóvenes porque nos enfocamos solo en la necesidad física. Oh, buen punto. Julia Santos Rojas, porque estamos muy ocupados con nuestros trabajos y lo dejamos con TV y con celular. Julia, buen punto también. Y mal uso del celular. Así es, muy bien, me encantan todos sus aportes. Estuve leyendo también lo que compartieron en el foro, maravillosas todas sus respuestas, me encantaron. De verdad que he aprendido mucho con la interacción y todo el feedback que nos han dado. Bien, voy a compartirles entonces, vamos a ver si quedan algunas otras respuestas. Les voy a compartir un video de un hermano que él es, bueno, es un video un poquito viejito, pero yo creo que todavía lo que él dice es actual. Se llama Bam Bam Budillanto y él es de Asia y es representante de Compassion Internacional, que es un ministerio que también sirve a la niñez. Y me gusta mucho porque él establece unos puntos bien importantes acerca de si estamos o no estamos perdiendo a nuestros jóvenes en la iglesia. Entonces vamos a ver el video y después de ver el video sí nos vamos a reunir en grupos para compartir un poco sobre eso. Aquí Ivonne López de Ecuador nos dice, creo que no todo está perdido, un porcentaje sí está siendo encaminado, de acuerdo, pero aún hay mucho que hacer por aquellos que se están perdiendo. Excelente, Ivonne, también estoy de acuerdo. María Hilda nos dice, toda preocupación, no entiendo muy bien allí, pero dice toda preocupación siglo XXI, descuida la educación del niño que solo se deja el educando de los colegios y amigos con igual problema. No entendí muy bien la respuesta. Si la puede como reescribir, perfecto. El audio está muy bajo, bueno, vamos a subirle volumen. ¿Será que me acerco a la cámara? A ver. Ok. Voy entonces a compartirles el video para que podamos hacer el trabajo en grupito. Este video, como les dije, me gusta mucho, del pastor Bam Bam Budillanto. Me van a confirmar si se escucha. ¿Pueden escuchar? A pesar del hecho de que casi toda la iglesia alrededor del mundo tiene un programa específicamente diseñado para Dicen que no. Voy otra vez. los niños y los jóvenes, ¿Ahora? muchos líderes de las iglesias aún están preocupados por su población más joven. El grupo de encuestas, Barna, acaba de publicar un libro titulado Me has perdido. Básicamente es una investigación amplia realizada en los Estados Unidos sobre por qué la gente joven está dejando de asistir a las iglesias. Este es el Dr. Bam Bam Budillanto, vicepresidente para la región de Asia Central de Compasión Internacional. Y la razón número 1, de acuerdo a la investigación, es que la iglesia está sobreprotegiendo a sus niños y jóvenes.
Ellos les dicen, no pueden hacer esto o aquello, ustedes son muy jóvenes, podrían cometer un error. Y por esta razón, ellos se van de la iglesia. Yo creo que la iglesia necesita aprender cuáles son las necesidades de los niños y jóvenes. El Dr. Van Bank también es parte de un movimiento evangelístico en crecimiento, enfocado en lo que se conoce como la Ventana 414, que son niños y jóvenes entre 4 y 14 años de edad de todo el mundo, y su defensa del rol supremo que los niños juegan en la transformación de las comunidades. Pero la iglesia parece suprimir esto. A veces hablo con líderes de la iglesia y les pregunto, ¿por qué están perdiendo a sus jóvenes y niños? Algunos de los pastores me dicen que es porque están compitiendo contra el entretenimiento, como el Xbox o el PS3, el PlayStation 3 y otros. Pero después de conversar con muchos niños y jóvenes, realmente no se fueron de la iglesia por falta de entretenimiento. Ellos se fueron de la iglesia porque no encontraron ideales con los que pudieran identificarse. Algo por lo que sea digno morir, algo por lo que sea digno vivir. La iglesia responde a la pérdida de la juventud dándoles más entretenimiento en la iglesia. Mejor música, más entretenimiento. Esto está bien, pero esa no es la razón por la que se van de la iglesia. Ellos desean encontrar un significado para sus vidas. Y la Ventana 414 está básicamente respondiendo a esa necesidad. Esa necesidad está en su naturaleza. Dios creó a los adolescentes y jóvenes con esos ideales. Cuando observas hechos como la primavera árabe en el Medio Oriente, Indonesia en 1998, las Filipinas en 1986, en todas partes del mundo pensamos que los militares serían los que cambiarían la nación, pero la verdad es que es la juventud. Entonces, ¿por qué somos tan lentos en ponernos al día? ¿Y qué podemos hacer como iglesia para preparar un espacio para que los niños y jóvenes utilicen sus propios dones? ¿Y cómo podemos equiparles para que encuentren su propia voz en la comunidad? Muy bien, ¿qué les pareció? Excelente este video, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente slide. Adiós. Ok. Por aquí en el chat, María Hilda, el trabajo se deja a la educación, a los colegios no hay diálogo ni buen ejemplo de padres, hijos, se involucran en interés, no se les da importancia, por ello solo tienen la iglesia. A la educación, muy bien, muy bien. Gracias, exacto. La hermana Hilda dice que la situación es porque se deja solamente la educación académica, que también lo estuvimos viendo cuando hablamos de la importancia de enseñar a los niños. Aquí el pastor Budillanto, como ustedes ven, dio, bueno, para mí uno de los argumentos, por decirlo de alguna manera, o las razones por las que él dice que se va la niñez o se han ido los jóvenes de la iglesia, no es porque, y muchas veces creemos, y creo que por ahí estuvo una de esas respuestas, porque están con la tecnología, no, porque se aburren en la iglesia, y es sorprendente porque realmente la razón por la que no están en la iglesia, de acuerdo a lo que dice el pastor acá en el video, es porque no tienen ideales con los cuales identificarse, o no consiguen propósito, y aunque la iglesia los entretiene, los mismos jóvenes se dan cuenta de que es entretenimiento nomás, y en donde están qué es lo que estoy creyendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reunirnos en grupo. El hermano Ronald lo va a hacer como lo hemos hecho en cada sesión. Y ustedes van a compartir un poquito sobre eso, sobre esas causas, algunos pensamientos, pues de esas causas por las que se ha perdido la niñez, de acuerdo a lo que vimos en el video. Y cuáles serían esos ideales con los que se pueden identificar esos jóvenes. O sea, si el pastor nos está diciendo que en este estudio que hizo ese grupo Barna, los jóvenes dijeron que se han ido a la iglesia porque no tienen ideales con los cuales identificarse. Entonces vamos a tomar unos 10 minutitos para conversar, bueno, ¿cuáles son los ideales que nosotros como cristianos tenemos y que le dan sentido a la vida de nuestros jóvenes? Y bueno, tenemos que entonces enfocarnos en enseñárselos para que no se vayan de la iglesia. En nuestro caso que trabajamos con niños, ¿cuáles son esos ideales? Y eso luego lo podemos incluir dentro de nuestro tratado que estamos construyendo. Bueno, ¿cuáles son esos ideales que vamos a compartir, con los que se van a identificar nuestros niños, que les vamos a enseñar para que cuando lleguen a ser jóvenes
no se vayan de la iglesia por otros ideales, sino que se mantengan en nuestra iglesia con nuestros ideales y nuestros principios bíblicos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vamos a discutir en los grupos, por favor? Antes de mandarlos a los grupos. ¿O estamos todos claros en lo que vamos a conversar dentro del grupo? Mándenos una señal de vida, por favor. Por eso es que a veces es más cómodo tener la cámara, porque si ustedes tienen la cámara y hacen así, yo los puedo ver y sé que entendieron. Si tienen todos la cámara apagada, no puedo ver si estamos claros en cuál es el... Ok, perfecto. Ok, voy a volver a explicar. Vamos a reunirnos en estos grupos pequeños, y en los grupos pequeños van a compartir un poquito de cuáles son esas razones que dijo el pastor en el video de por qué la juventud se está yendo. Una de las razones principales que él dijo es que nuestros jóvenes no tienen ideales con los cuales identificarse. Por ejemplo, ¿qué es un ideal con el cual identificarse? Estos jóvenes, los ideales políticos son los que en nuestro lado del mundo, América Latina, casi todo se mueve con política a nivel social. Y vemos, bueno, en Venezuela en los últimos años el tema político ha sido muy intenso y nuestros jóvenes han luchado intensamente por ese cambio en la ideología política o por mantener la ideología actual, pero son los jóvenes los que salen, hacen protestas y todo eso. Están también los ideales cuando no son políticos, como por ejemplo los ideales de conservación, de conservacionismo y de cuidado del planeta. Por lo general son jóvenes los que hacen este tipo de movimientos y protestas para, no sé, salvar a las tortugas, cuidar a las ballenas, mantener nuestros océanos limpios. Ustedes han visto ese tipo de campañas y ese tipo de cosas. Eso son ideales, son cosas que mueven nuestra motivación para hacer algo. Entonces, una de las cosas que expresa este pastor es que las razones, de acuerdo a ese estudio, por las que los jóvenes se han ido de las iglesias, es que no encuentran un ideal con el cual identificarse en la iglesia. No le ven sentido a la iglesia. Aunque tengan conciertos, aunque tengan juegos, dinámicas y todo lo que nosotros hacemos para entretenerlos, si ellos no encuentran ese ideal con el cual identificarse, pues pasa lo que todos sabemos que pasa, que tenemos niños que mientras sus padres los llevan a la iglesia están allí y cuando cumplen 18 o 20 años y pueden dejar de ir a la iglesia se van. ¿Por qué? Porque no hay algo que va más allá que una obligación o que simplemente una tradición de ser cristiano que los mantenga dentro de la iglesia. Entonces, lo que van a discutir en sus grupos es específicamente cuáles son esos ideales que nosotros podemos enseñarle a nuestros niños para que se mantengan en la iglesia. Así como, por ejemplo, a nivel político, el ideal por el que ellos luchan es la democracia, la libertad de expresión, el nivel ecológico, el ideal por el que ellos luchan es por mantener los mares limpios, el ideal por el que lucho es porque las tortugas se están extinguiendo. Es ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el ideal del cristiano? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que hay que enseñarle a nuestros niños o jóvenes para que ellos tengan algo con el cual identificarse o luchar? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos listos? Mi reloj dice que estamos en las 29. Vamos entonces, perfecto, a dividirlos en grupos y regresamos en las 40. Ok, 10 minutitos. Bien. Perfecto. Perfecto, gracias. De cómo estuvo ese tiempo de trabajo grupal, me encantaría que alguna persona de cada uno de los grupos nos comparta siquiera uno o dos de los ideales que ustedes consideran que nosotros podemos enseñar a los niños. Pueden levantar la mano para que se les aperture el micrófono y nos compartan en un minutito, 2 minutitos lo que estuvieron conversando y cuál uno de esos ideales que ustedes consideran que podemos compartir con nuestros niños para que de jóvenes no se vayan de la iglesia. A ver. En el equipo 1 o en el grupo 1 estaban Adelina Olivares, Araceli,
Alay, Esther, Evelyn, Irán y Leison. Si alguno puede compartir, sería maravilloso. Pueden levantar la mano para que los ubiquen. En el grupo 2 o en el salón número 2, equipo 2, estaban Emma, Cris, Marcia, Maritza, Maricruz y Mendoza. En el tercero, Dayana, Natalia, Rosa y Violeta. En el cuarto, Dora, Gedeón, Julia, María Hilda, Rosa Torres. La primera era Dora Flores, Rosa Torres y Sara, no le veo el apellido. Y en el quinto equipo estaban Doris, Janina, Ivonne, Marcia, Ruth y Sara también. Hay como 2 Saras. Vamos a ver si hay gente valiente que quiera compartirnos lo que conversaron en sus grupos. Muy bien, Adelina levantó su mano. Vamos a ver, Adelina. Adelante. Profesora, muy buenos días. Sí, nosotros somos el primer grupo. Lo primero para los jóvenes, hemos hablado un poco acerca del video que hemos visto, pero también mis compañeras acotaron ahí. Sobre todo es que nosotros en la iglesia debemos tener un discipulado con los niños hasta que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Cuando ellos, una vez que tengan un encuentro personal con Jesús, ellos no cambiarán. Por más que pase muchas dificultades, ellos van a seguir a Jesús. Y más que ponerle reglas, es que nosotros consideramos que lo que dice la palabra, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo segundo que consideramos es la identidad. Los niños tienen que saber quiénes son en Cristo Jesús, quiénes son ellos en el reino de Dios, ¿no? Cuando ellos por ahora tendrían que ir a la universidad o a cualquier otro lugar, ellos tendrían claramente quiénes son ellos en el reino de Dios. Y lo otro que consideramos es que también debe haber un discipulado arduo con los padres, ¿no? Porque los papás son los primeros discipuladores con sus hijos en la familia. Si tenemos familias sanas, entonces esos niños también van a ser sanos en Cristo Jesús. Y también, ¿no? Porque los niños pasan mucho más tiempo con sus papás y ellos son como un espejo para sus hijos. Hemos hablado, es todo lo que hemos hablado en grupo. Wow, maravilloso, gracias, excelente. Los 3 puntos, digamos, principales, el discipulado de niños y padres, tener un encuentro personal con Cristo, indispensable, excelente, y que su identidad esté arraigada a Jesús. Maravilloso, vamos a ver qué nos va a compartir María Hilda. Ya, profesora, bueno, todos hemos coincidido que nosotros prácticamente no expresamos con palabra en la casa lo que nosotros queremos que nuestros hijos hagan, ¿no? Y entonces, y en la iglesia definitivamente no se les da oportunidades para que presten el servicio, no se les involucra. Y no se les puede, no se les da oportunidades para dirigir a ellos directamente la palabra de Dios. No hay un trabajo, una meta común con ellos. No se trabaja con ellos, entonces, y a veces ni nos escuchan, creemos que nos escuchan, pero ellos están por un lado, ¿no? Entonces, no los organizamos. Entonces, y en la casa, bueno, en mi caso, ¿no? Personalmente yo siempre he pensado, bueno, con mi ejemplo, pues ya mis hijos están viendo, ¿no? Yo no hago esto, no hago lo otro con mi ejemplo, pero no es eso, ¿no? Lo que hemos llegado es que hay que involucrarlos, hay que trabajar con ellos la palabra de Dios, ellos deben escuchar, debemos formar grupo con ellos, es decir, que se sientan que son parte importante de la iglesia, no como una meta común, solamente eso. Gracias. Excelente. Me encanta también las conclusiones porque recientemente estuve revisando unas capacitaciones que
que estamos sacando en el Ministerio One Hope, y una de los ejercicios tenía que ver con eso, el número de horas que nosotros como maestros cristianos tenemos para influir sobre nuestros niños y nuestros jóvenes, y el número de horas que tiene la semana. Y cuando sacamos esa cuenta, el porcentaje de tiempo que tenemos nosotros, digamos, en nuestra forma tradicional de trabajar con los niños en la iglesia, que son las 2 horas del domingo, 3 horas o 4 horas, que supongamos que un servicio sea extremadamente largo, duramos 4 horas con ellos en comparación a la cantidad de horas que tienen en la semana, el nivel de influencia no puede ser muy, muy grande. Entonces, lo que dice la hermana de involucrarnos en su vida, de que sea parte de su vida, y mientras más estemos allí ayudándolos en todas las cosas, pues mayor va a ser la influencia. Excelente. A ver, ¿algún otro grupo? Dora Flores levantó su mano, adelante. Profesora, buenos días. El hecho es de que, como usted ha dicho, ¿no? El tiempo que pasa en la iglesia, pero este enfoque que estamos viendo, por lo menos para mí, es que a pesar de que yo estudié mucho sobre educación, pero es un enfoque diferente. Es un enfoque, todo lo que hemos llevado en el diplomado, o sea, todas las materias. Realmente son unos retos, unos desafíos. Y si nosotros no lo conocíamos, mucho peor los papás. Entonces, lo que nos invita es nosotros empaparnos, investigar más, buscar desafíos. En sí es un desafío, ¿no? Pero buscar estrategias, tal vez, como decía la hermana, de involucrarnos más con la familia, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Necesitamos tal vez también mostrarles este enfoque, trabajar de la mano con la familia, hablar el mismo lenguaje, pero y son retos que realmente hay que tomar. Es una generación que no podemos perder, como que ya se ha perdido algo, pero tenemos que trabajar con esta generación. Eso es lo que pienso. Amén, gracias, gracias hermana Dora. A ver, el siguiente grupo, algún otro grupo que vaya a compartir lo que estuvieron conversando. Efectivamente es un reto que tenemos por delante, y bueno, el Señor es maravilloso y por eso nos ha permitido trabajar unidos, y es un solo cuerpo, una sola iglesia, y unos con otros nos complementamos y nos enseñamos. En este diplomado estamos aprendiendo, estamos reflexionando sobre esto, viendo los desafíos, y si seguimos buscando, indagando en el tema, vamos a encontrar que hay ministerios que el Señor les ha dado esas estrategias de cómo alcanzar a la familia, cómo involucrar a la familia, cómo trabajar. Hay muchos ministerios que están haciendo un trabajo maravilloso hacia las nuevas generaciones, y es parte de lo que vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de lo que es el impacto colectivo, cómo hacemos nosotros como iglesia, como cuerpo, para trabajar unidos y poder, bueno, dar respuesta a estos desafíos. A ver qué nos tiene Natalia para compartir. Adelante, Natalia. Hola, profesora, disculpe que no voy a poner cámara, disculpa, de verdad. Bueno, yo en este caso había lista, pero lo que pasa es que solamente estaba en el grupo yo y Dayana. Entonces, bueno, entre los dos concordamos, ¿no? En que concordamos en la idea que usted dijo de fomentar y inculcar a los jóvenes ideales, las razones de por qué viven, de por qué están acá, de por qué creen en Dios. Eso a mí ya nos pareció muy interesante, cosa que creo que lo vamos a comenzar yo al menos personalmente, yo también sé que ya no vamos a comenzar a ponerlo en práctica en la iglesia. Al menos espero dar un mensaje respecto a ideales, porque no hemos visto ese tema en realidad. Y por otro lado, a acercarlos más a Jesús, enfocándola a la palabra de las buenas nuevas, que es la salvación, que es lo más importante. O sea, explicarles sobre el pecado, pero a través de nuestras experiencias.
Porque cuando tú le explicas a los jóvenes a través de las experiencias, de los errores que uno ha cometido, a través de eso ellos tal vez pueden identificarse. Y al identificarse con uno mismo, ¿no? De las experiencias, no solamente las mías, ¿no? Sino de más jóvenes, ¿no? De grupo, los jóvenes, los menores, ¿ya? Ellos pueden ver nuestras experiencias y darse cuenta que hay cosas, hay caminos que no nos llevan a bien, pues, ¿no? Y también, eh, y realizar las dinámicas, como usted nos enseñó, ¿no? Usted nos ha enseñado varias técnicas que de verdad que estoy usando, muy buenas, y esas dinámicas al menos atraen a los jóvenes, ¿no? El pastor en la clase anterior habló bastante de que hay que tener cuidado nomás de no llamar la atención de los jóvenes solamente de manera humana, ¿no? Con métodos humanos, ¿no? Sí, el profesor explicó, pero es utilizar esas herramientas, pero hay que estar bien enfocados, como se nos enseñó, ¿no? Y bueno, eso es lo que queríamos decir. Bendiciones. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bien. No sé si me falta algún grupo por compartir. Perdí la cuenta. Ajá, Doris, adelante. Doris y luego Cris. Adelante. Muy buenos días, amada hermana, ¿cómo está? Bueno, en el grupo que trabajamos, vimos que nosotros como iglesia debemos también establecer bastante claro el discipulado cristocéntrico, ¿cierto? Ese discipulado será efectivo, será de gran impacto, siempre y cuando los chicos también cuenten con las siguientes cosas. Por ejemplo, un ambiente familiar donde ellos se sientan parte de tal, donde ellos puedan sentirse también identificados dentro del equipo, dentro del grupo, que cada vez que quieran asistir a la iglesia sepan que hay gente que se identifican con él, que son parte de él, y eso queremos darles, un ambiente familiar, ¿no? En segundo lugar, un lugar donde ellos puedan hallar respuestas. Amada hermana, sabemos que el mundo está bombardeando con informaciones cerradas, con conceptos bastante tóxicos para nuestros chicos, para los jóvenes, los adolescentes. Nosotros queremos brindarle un lugar donde ellos puedan dar sus opiniones, también encontrar alternativas y basados en los textos de la Biblia, basados en temas que nos enseña la palabra del Señor, poder responder a todas las dudas, a todas las inquietudes que ellos tengan y saber enfrentar, ¿no? Todo lo que le bombardea a la sociedad. Entonces, tener ellos una respuesta, por ejemplo, en cuanto a la pureza, en cuanto a su sexualidad, en cuanto a respeto, a normas, en cuanto a los mandamientos, etcétera, ¿no? Lo que realmente está tergiversado hoy en día, ¿no? Con los conceptos que da la sociedad. En otro punto, nosotros queremos que los chicos tengan un lugar libre de prejuicios, donde se sientan respetados ellos, donde también se respete su individualidad, se acepte tal y cual ellos son, porque estamos seguros nosotros que hemos aprendido ya en este diplomado que más que atacar el lado externo de la vestimenta, de la presentación, del color de cabello, de la forma de hablar, nosotros tenemos que trabajar primero lo interno para luego poder trabajar lo externo, que eso ya es Dios mismo, ¿no? Que va añadiendo, quitando, limpiando, reestructurando, renovando, ¿no? Y la otra cosa es que también necesitamos trabajar con las familias. ¿En qué sentido? Las familias necesitan dirección, las familias necesitan programas de discipulado, que solamente también no opten por ir y escuchar la palabra y luego salir como si no hubiera impactado en sus vidas. Queremos darle también programas de apoyo psicológico, programas de ayuda social, de modo que también ellos sepan y entiendan que la palabra del Señor no solamente nos envía a ser oidores, sino hacedores y poder restaurar a muchas familias, porque esa es la falencia de hoy en día. Eso es todo, misita. Gracias. Gracias, excelente, excelente, excelente participación. Vamos a escuchar a Cris 2 minutitos para continuar avanzando. Hola, buen día hermanos a todos. Estoy en el trabajo, disculpen el ruido.
Bueno, nosotros nos hemos juntado 5 hermanas. Yo estoy en Abancay ahora, en Perú, y queríamos compartir algo. Es muy importante lo que nos ha enseñado, lo que estamos aprendiendo. Y a mí me gustaría compartir una palabra también que nos enseña la palabra del Señor, que nos dice, ¿no? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, esa palabra para nosotros ha sido muy poderosa porque nosotros ya no es tiempo de esperar, ya no es tiempo de mirar y decir, quizá vuelva el niño, quizá no. No, entonces debemos de tomar acción ahora, es el tiempo en el cual el Señor nos está hablando directamente a los que están tomando el liderazgo de la escuela dominical, adolescentes, etcétera, que nosotros seamos ese medio a través del cual el Señor puede actuar en la vida de muchos niños y transformarla también. Y como hablábamos y como usted nos explicaba aún en el video, hay muchos adolescentes o jóvenes que hacen propio un pensamiento distinto, por ejemplo, los que aman a los animales y quieren cuidarlos, quieren protegerlos, o los ambientalistas, es un pensamiento, una ideología que entra en ellos y ellos se aferran a eso, ¿no? Y dicen, yo puedo ayudar, pero qué mejor manera de nosotros hacer crecer esa semilla de la palabra en sus corazones para que ellos puedan experimentar ese cambio, ¿no? Como hablábamos muchos de nosotros no hemos venido de familias cristianas anteriormente, sino que hemos recibido la palabra y la hemos entendido y la hemos hecho nuestra. Entonces la semilla crece y yo también les animo a todos los que son maestros de las escuelas dominicales, esa semilla va a crecer porque la palabra del Señor dice que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Entonces, nosotros debemos trabajar así como nos comentan también las hermanas, en equipo, ¿no? También con los padres, con los niños y orando mucho, porque sin oración tampoco no se va a ver el fruto. Oramos mucho, una hermana nos decía, debemos orar, sí, debemos orar para que ese fruto crezca en nuestros niños y poco a poco en los adolescentes se vaya fortaleciendo y aún con la influencia del mundo ellos puedan decir, yo soy cristiano y a mí me gusta, yo sé que esto es correcto y lo voy a hacer porque ellos así lo creen y así lo han decidido. No podemos influenciar de manera externa, pero sí también fortaleciéndonos en oración, hermana, es lo que queríamos compartir. Amén, excelente, excelente. Muchísimas gracias por todas sus participaciones y todas sus reflexiones. Son de bendición para cada uno de nosotros. Es maravilloso. Todos estamos aprendiendo de cómo hacemos para la gran comisión. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, confírmenme si le dio como la loquera a mi computadora. Ah, está cargando. Ok. Y bueno, para quienes no conocen, avísenme cuando empiecen a ver la pantalla, por favor. Para quienes no conocen del Ministerio One Hope es un ministerio que se ha dedicado por más de 30 años a llevar la palabra de Dios a niños y jóvenes a nivel global. Fue fundado por un misionero llamado Bob Hoskins y él recibió de parte del Señor esta visión de llevarle la palabra de Dios a todos los niños porque tuvo una visión de cómo iba a estar la niñez y juventud al sol de hoy. Eso fue hace 30 años atrás y él tuvo esa visión como un sueño donde vio a los niños sufriendo maltratos, a los niños como está ocurriendo ahorita de tráfico sexual, las drogas, la violencia, las situaciones que viven. Y él le preguntó al Señor, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar, para hacer algo, para ayudar a la niñez? Y Dios le dijo, pues que con su palabra. Y dentro del Ministerio One Hope creemos que nada mejor que la interacción bíblica para que nuestros niños crezcan en su relación con Dios. Y dentro de todo lo que se hace, uno de los pilares fundamentales es la investigación, el conocer cuáles son las necesidades de los niños, de los jóvenes o de las iglesias a las cuales estamos sirviendo. Por lo tanto, hacer investigaciones y estudios es parte natural del ministerio. Y ahorita les quiero compartir una investigación que
bueno, tomó 3 años hacerla y ahorita la estamos compartiendo, recién la estamos lanzando este año 2022, quizás un poquito el 2021 y este 2022 con más fuerza. Sin embargo, estos datos estadísticos que ya vamos a ver al sol de hoy deben ser diferentes porque esta fue una investigación que hicimos antes de la pandemia y posterior a la pandemia ya sabemos de antemano que hay muchas de estas cosas que ya han cambiado y cuyos resultados probablemente sean mayores. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, veo que no. Veo que se dejó de compartir. Déjenme ver cómo se la paso. Vamos a ver si por aquí, por el chat, la puedo pasar, porque no tengo abierto el... Trigo. Yo te lo paso, Rona. Perfecto. Sí, porque no tengo, como cerré el WhatsApp para que no vaya a estar sonando clic, 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 clic. Lo tengo cerrado en la computadora. Pero este es un estudio, como les digo, nos tomó 3 años hacerlo. Y vamos a cerrar acá. 3 años hacer el estudio. Y como les dije, algunos de los resultados que ustedes van a ver acá son... seguramente al sol de hoy van a estar expresados en un mayor porcentaje al que ustedes van a ver allí en cuanto nos compartan la pantalla. Yo voy a ir hablándoles un poquito de esta primera, estoy en el slide 6, que son como los datos estadísticos. Esto fue una encuesta o un estudio que se realizó en 20 países y se encuestaron a 8.394 adolescentes. En una primera etapa, en ese entonces, yo participé en esta investigación porque en ese entonces estaba en el área de investigación. Hicimos una primera etapa donde vimos cuáles son las investigaciones que se habían hecho de la generación Z para la fecha, 2018. En el 2019 estuvimos haciendo unos grupos focales, focus group con jóvenes en diferentes países en todos los continentes. Y en el 2019, en el 2020 estuvimos haciendo unas encuestas directas a los jóvenes. Y en esas encuestas hicimos 72 preguntas, en donde, bueno, descubrimos lo que les voy a estar compartiendo ahorita. Vamos a ver, ¿ya pudieron compartirla? No, todavía no, están descargándola. Y, aquí estamos. Perfecto. Podemos ir, en donde estabas estamos bien. Vamos a ver para yo poder ver. Hicimos en América Latina, que es lo que a nosotros nos interesa conocer y saber, entrevistamos o encuestamos a 1.253 jóvenes. Los países en donde nosotros hicimos esos grupos focales fueron en Argentina, en Colombia y en México. Yo les voy a compartir muy brevemente unos resultados muy claves y muy específicos para ayudarnos a avanzar en esta reflexión de esta materia. Sin embargo, si ustedes quieren ver todo el estudio completo, luego yo les voy a pasar por el chat en donde ustedes pueden descargar ese documento y verlo con mucha más calma. Entonces vamos al siguiente. ¿Qué es lo que creen los jóvenes? Nos vamos a enfocar, como les dije al principio, en tres puntos importantes que descubrimos en esta investigación y que nos ayudan a entender a nuestros jóvenes posmodernos para definir nuestro rol como iglesia. Entonces, ¿qué es lo que creen nuestros jóvenes? En cuanto a las actitudes y comportamientos religiosos, dentro del grupo que nosotros encuestamos o entrevistamos, tenemos que 39% de estos jóvenes se declararon sin religión, que no creen en nada. 39% dijeron ser católicos, 17% evangélicos y 5% otra religión. ¿Okay? Entonces, esta es la muestra de los jóvenes que dieron las respuestas que ustedes van a ver ahora. Vamos al siguiente slide. ¿Qué descubrimos nosotros de los jóvenes? Y dentro de presentar estos resultados, cuando hicimos todo un análisis, en este caso, en el año 2010, One Hope hizo una investigación que se llamaba Las creencias y los comportamientos de los jóvenes, y en esa investigación, bueno, descubrimos muchos desafíos que estaban viviendo los jóvenes en aquel entonces, y bueno, ya ahora, 2018, 2019, 2020, hicimos una investigación sobre la generación Z,
pero quisimos hacer una diferenciación de lo que son los jóvenes cristianos. Dentro de esos jóvenes cristianos, hemos decidido clasificar o caracterizar y diferenciar lo que es un cristiano nominal, es decir, un cristiano que se nombra y dice yo soy cristiano, a lo que es un cristiano comprometido. Y aquí les comparto 6 rasgos de lo que vamos a entender que es un cristiano comprometido. Entonces, un cristiano comprometido es un cristiano que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Ese es el primer rasgo. Otro rasgo es que cree en el perdón de los pecados y cree que el perdón de los pecados solamente es posible por medio de Jesucristo. El cristiano comprometido cree que la Biblia es la palabra de Dios. El cristiano comprometido cree que Dios existe y que puede tener una relación personal con él. El cristiano comprometido es el que ora por lo menos una vez a la semana. Y el cristiano comprometido es el que lee las escrituras por su cuenta por lo menos una vez a la semana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando hicimos esta encuesta nos encontramos con muchos cristianos, como ustedes ya deben saber, América y América Latina y América, toda América, el continente americano es el continente más evangelizado de todos los continentes. El continente americano es el continente más evangelizado. Lamentablemente América Latina sigue siendo, eso lo vimos en la investigación del 2010 y lo volvimos a encontrar en esta investigación, sigue siendo el continente en donde los porcentajes de los desafíos son mayores. Entonces, a pesar de que hay más cristianos, a pesar de que hay más posibilidades de predicar la palabra del Señor, lamentablemente hay menos cristianos comprometidos. Entonces, vamos al siguiente slide para que ustedes vean un resultado muy interesante. 56% de los entrevistados se identificaron como cristianos, es decir, de la mitad de los jóvenes, vamos a suponerlo, estamos extrapolando a América Latina, la mitad de nuestros jóvenes latinoamericanos se identifican como cristianos. Ahora, solo un 3%, de esa mitad, solo 3% tenían las creencias y los hábitos de un cristiano comprometido. Es decir, si yo tengo un salón de clase de 20 jóvenes, 10 dicen, sí, yo soy cristiano, pero solamente 3, el 3% de esos 20, vamos a hacerlo en 10 porque se me hace más fácil. Solamente el 3% de esos jóvenes son los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, esos 6 rasgos que les acabo de decir. Solamente 3% ora una vez a la semana, no es ni siquiera una vez al día, una vez a la semana. Solo 3% leen la palabra de Dios una vez a la semana. ¿Okay? Ese es uno de los descubrimientos de qué es lo que creen los jóvenes. Los jóvenes, la mitad considera soy cristiano y solo un 3% tienen los hábitos de un cristiano comprometido. Vamos a la siguiente. ¿Qué más descubrimos nosotros con respecto a lo que creen los jóvenes? Un 42% de los jóvenes cristianos evangélicos, es decir, los nuestros, los de nuestra iglesia, no estamos hablando de los jóvenes católicos, estamos hablando de los jóvenes que se identificaron como cristianos evangélicos, 42%, casi la mitad de nuestros jóvenes dijeron que nunca leen la Biblia, nunca la leen. Y un 21% lee la Biblia por lo menos una vez a la semana. Entonces, si yo tengo un grupo de 10 jóvenes en mi iglesia, okay, estamos hablando de los jóvenes cristianos evangélicos que fueron encuestados. Entonces, si yo estoy con un grupo de 10 jóvenes en mi iglesia, 4.2, o sea, 4 jóvenes nunca leen la Biblia. Y 2 jóvenes son los que la leen una vez a la semana. ¿Okay? Vamos con lo siguiente. ¿Qué más descubrimos nosotros acerca de lo que creen nuestros jóvenes actualmente? Únicamente el 46% de los jóvenes cristianos evangélicos oran solos por lo menos una vez a la semana. Es decir, menos de la mitad. Si tengo en mi iglesia 10 jóvenes, si estoy trabajando, tengo un salón de clases de 10 jóvenes en mi iglesia, estamos hablando de cristianos evangélicos, solo 4 de esos 10, solo 4, casi 5, 4.6, oran una vez solos. Es decir, tienen su tiempo con Dios ellos solos, una vez a la semana. Solo la mitad de nuestros jóvenes tienen, digamos, ese hábito de lo que es ser comprometido. Todo esto nos ayuda a tener una visión de dónde estamos con respecto a lo que ya estuvimos conversando anteriormente, de la importancia del discipulado, de la familia, todo eso, todas estas estadísticas que les estoy compartiendo,
de nuestros jóvenes y nuestra juventud y nuestra niñez posmoderna nos va a ayudar a nosotros tomar decisiones y pensar en estrategias, ¿ok? Entonces, cuando yo sé que la mitad de mis jóvenes ora solos, nada más una vez a la semana, bueno, ¿qué voy a hacer para aumentar esas estadísticas? Luego, ¿qué más? ¿Cómo alcanzar a los que no son cristianos? ¿Por qué? Porque fíjense los resultados. Tenemos 39%, o sea, de los que se llamaron cristianos, 39% son católicos. Tenemos todavía un 39% sin religión y tenemos un 5% que se considera otra religión. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, nuestros cristianos evangélicos de nuestra iglesia representan un 17% de la juventud en nuestro continente, por decirlo de alguna manera. Seguimos avanzando. Esta es una estadística importante. El 46% de los jóvenes que no son cristianos dicen que un viaje espiritual es una parte importante de su identidad. ¿Qué significa eso? Que la mitad, casi la mitad de nuestros, supongamos que tenemos 10 jóvenes que no son cristianos, 10 jóvenes, no sé, los compañeros de clase del colegio de nuestros hijos o de nuestros jóvenes de la iglesia. La mitad de esos jóvenes que dicen que no se identifican con ninguna religión, no, yo no soy cristiano. Sin embargo, aunque no son cristianos, ellos consideran que la vida espiritual, la espiritualidad, un viaje espiritual es algo importante de su identidad. Entonces, ¿qué característica tiene esta generación Z? Bueno, ellos sí consideran la espiritualidad algo importante. Ahora, ¿qué está pasando? Porque no son cristianos. Bueno, tenemos que seguirnos evaluando. Vamos a seguir adelante. Ahora miren esta estadística que para mí fue sorprendente. 71%. 71% es bastante. Más de la mitad, de casi 3/4 partes. Es decir, de nuestros 10 jóvenes que no son cristianos, de los 10 jóvenes, 7 dicen que no son cristianos, que ellos vendrían a la iglesia si fueran invitados. ¿Qué les parece? Yo quedé en estado de shock, porque ¿qué es lo que me están diciendo? 7 jóvenes de 10 que no han sido invitados a la iglesia. Y por ahí alguien comentó, creo que lo escribieron en el chat, estamos muy enfocados en nuestros jóvenes dentro de la iglesia, y la estadística nos los está demostrando. 71% de los jóvenes que no son cristianos nos dijeron que ellos vendrían a la iglesia si fueran invitados, si nos diéramos a la tarea de invitarlos. ¿Qué más creen los jóvenes? El 60% de los jóvenes que no son cristianos dicen que los cristianos que conocen son amables y cariñosos. Entonces tampoco es que tienen una mala percepción de los cristianos. No es que los cristianos son, no, porque 60%, más de la mitad de los jóvenes no cristianos dicen que ellos conocen cristianos que son amables y que son cariñosos. ¿Okay? Seguimos avanzando. Otra estadística muy buena dice, el 40% de estos jóvenes que no son cristianos dijeron que ellos cambiarían de opinión sobre una creencia religiosa con base a una experiencia personal como una respuesta a la oración. Y bueno, yo estuve allí, tuve la bendición de ser parte de los focus group y dirigirlos, y me quedé sorprendida con esta respuesta cuando los jóvenes me explicaron eso, que ellos serían capaces de cambiar su forma de pensar si ellos tuvieran una experiencia personal con Dios. Y cuando les preguntaba, pero ¿a qué te refieres con eso? Bueno, quizás a que me responda una oración, quizás a ver un milagro, quizás. Entonces, nuestros jóvenes no están creyendo porque no están siendo invitados a la iglesia y porque no están teniendo una experiencia personal con Dios. Y ustedes lo comentaron ahorita en la respuesta, en parte de los grupos que estuvimos hablando, necesitamos que nuestros jóvenes tengan una experiencia con Cristo. Y ya los mismos jóvenes nos están diciendo eso. 40% de ellos nos dicen, si yo tuviera una experiencia personal como una respuesta a una oración, yo cambiaría mi opinión. Entonces, en Romanos 10, 13, 15 nos dice, porque esto es lo que todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Así que
nuestras estadísticas, este estudio nos confirma lo que ya el Señor nos ha dicho en su palabra. Debemos ir, debemos hablarles, debemos invitarles, debemos procurar y ayudarlos a tener esa relación con Cristo. ¿Okay? Aunque sean de estos jóvenes que dicen, no, yo creo en otra cosa, no, yo no voy a creer nunca en Dios, seguir allí con ellos hasta que tengan, lo dijo una de nuestras hermanas que participó, tengan ese encuentro personal con Cristo. Insistir hasta que lo hagan. Seguimos avanzando. El otro de los, digamos, el otro resultado, la otra área importantísima que descubrimos en esta investigación es lo que están experimentando. Ahorita yo les compartí lo que creen, una partecita de lo que creen, como esos resultados más importantes de lo que creen nuestros jóvenes actuales, esa niñez posmoderna. Aunque estos son respuestas de jóvenes, porque como les digo, no podemos hacer un focus group con niños ni entrevistar a los niños por temas legales en diferentes países, sabemos que esto va a permear hacia la niñez y hacia nuestra generación alfa. Ahora, ¿qué están experimentando? ¿Cuáles son las experiencias que ellos están teniendo? Y el desafío más importante que descubrimos en este estudio es la salud mental. Y ya la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado que la salud mental ya es un problema ya de salud pública, por decirlo de alguna manera, ya es un problema que está a nivel global. Y este es uno de esos resultados que sabemos que ya post pandemia pueden ser mayores, porque estos jóvenes nos respondieron esto antes de que ocurriera la pandemia, antes de que estuviéramos encerrados, antes de que muchas personas partieran de este mundo por causa de ese virus. Entonces, ¿qué tuvimos de respuesta? Que un 59%, casi 60% de nuestros jóvenes en América Latina están sintiendo soledad. Un 49%, casi la mitad de nuestros jóvenes, tienen alta ansiedad. Y también un 41% de nuestros jóvenes sufren de depresión. Cuando nosotros hicimos este estudio en el año 2010, digamos una generación atrás, el principal desafío que estaban viviendo nuestros jóvenes en América Latina era la violencia y era la desintegración familiar. Teníamos hasta un 77% de los jóvenes que decían que pasaban menos de 1 hora a la semana con su familia. Y ese era el principal desafío, y también los porcentajes de violencia a los que estaban expuestos nuestros jóvenes. Esos eran como los dos principales desafíos que encontraban. En esta generación y esta investigación que hicimos, la salud mental es el desafío más importante que ellos están enfrentando. Más allá de los medios de comunicación, todo lo que hemos hablado de las redes sociales, todo lo que sabemos, deriva hacia una salud mental, y nuestros jóvenes están experimentando soledad, alta ansiedad y depresión. Vamos al siguiente. 32% de nuestros jóvenes, las preguntas por lo general cuando hacemos esta investigación nos dice en los últimos 3 meses. Entonces, en los últimos 3 meses, 32% de los jóvenes encuestados reportaron que tenían ideas, pensamientos suicidas. Es decir, ¿qué pasa si yo me quito la vida? Como les digo, esto fue antes de la pandemia. Sabemos, pasa que no podemos decir números porque no hemos vuelto a hacer la investigación, pero ya sabemos que es más del 32% de nuestros jóvenes reportaron pensamientos suicidas. Y el 12%, que en comparación a otros porcentajes suena mucho, pero 12% es bastante. El 12% de nuestros jóvenes intentó suicidarse efectivamente. Si nosotros tenemos un grupo de 100 jóvenes, 12 de ellos, si hacemos un campamento de jóvenes, 12 de esos 100 jóvenes que tenemos en nuestro campamento efectivamente intentaron suicidarse, y 32 de ellos han tenido pensamientos suicidas en los últimos 3 meses. Vamos con la siguiente. ¿Qué descubrimos también en esta investigación? Que, bueno, nos sorprendió a todos, es que las chicas están experimentando más situaciones de salud mental que los chicos. Un 38% de las chicas reportaron pensamientos suicidas más que los chicos. ¿Okay? Un 24% fueron chicos, un 38% fueron chicas. Hay una diferencia de más de 10% entre las chicas y los chicos. Vamos al siguiente. ¿Qué más están experimentando?
Otro de los desafíos, que también es importante, 51% de nuestros jóvenes, la mitad de nuestros jóvenes en América Latina han visto pornografía recientemente. Recuerden la pregunta, ¿en los últimos 3 meses has visto pornografía? La mitad dijo que sí. Es decir, si yo estoy en un campamento con 100 jóvenes, 50 de ellos, 51 en este caso, 51 de estos jóvenes vieron pornografía en los últimos 3 meses. ¿Okay? Entonces, aunque eso es un tema que para nosotros y nuestras generaciones, de la generación X, baby boomer, es todavía como un tema, ay, yo no quiero hablar de eso, es un tema tabú. Tenemos que sobrepasar eso y buscar la manera de ayudarlos a enfrentar este desafío, porque 50% es bastante. Igual, esta estadística que a veces decimos, ay, sí, pero esos son todos los jóvenes, los que están fuera de la iglesia, los míos de la iglesia no. Bueno, resulta que el 48% de los cristianos evangélicos dijeron que vieron pornografía en los últimos 3 meses. Estamos en nuestro campamento de puros niños de nuestra iglesia, nuestros jóvenes cristianos, no trajeron amiguitos de colegio ni nada, son nuestros niños, nuestros jóvenes de nuestra iglesia, mis hijos, los hijos de ustedes que somos cristianos. Bueno, 48% de 100, 48 han visto pornografía en los últimos 3 meses, ¿ok? Los cristianos evangélicos. Seguimos. ¿Qué más están experimentando nuestros jóvenes? El 49%, no veo la hora, el 49% de los jóvenes dicen que está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio. 49% de nuevo es un número bien alto, porque es prácticamente la mitad de nuestros jóvenes, y ustedes ven ahí la gráfica, la mitad de nuestros jóvenes consideran que está bien, o sea, no tiene nada de malo tener relaciones sexuales antes de casarse, ¿ok? Les preguntamos, jóvenes que se han involucrado en alguna actividad sexual, 28% dijeron que sí, que de todos los jóvenes dijeron que sí se han involucrado, y escuchen esto, que fue como una daga al corazón. De los cristianos comprometidos, o sea, aunque sean poquitos, de ese porcentaje de cristianos comprometidos que nosotros tuvimos en nuestra encuesta, 33% dijeron que habían estado involucrados en alguna actividad sexual en los últimos 3 meses. Entonces, ese es el índice de nuestros jóvenes que oran una vez a la semana, que leen la Biblia, que creen que Jesucristo es nuestro Salvador, que cumplen esos 6 rasgos que les compartí al principio. El 33% de ellos han estado involucrados en alguna actividad sexual en los últimos 3 meses. Si estoy en un campamento con 100 jóvenes cristianos, que son los hijos de los pastores, los hijos de los líderes, de todos nosotros que estamos sirviendo en la iglesia, 33 de ellos han estado involucrados en alguna actividad sexual en los últimos 3 meses. Seguimos avanzando. ¿Qué más están experimentando nuestros jóvenes? El 24% de los jóvenes en América Latina han experimentado atracción por personas del mismo sexo. 24% es como una cuarta parte de nuestros jóvenes están experimentando atracción por personas del mismo sexo. Seguimos avanzando. ¿Qué más están experimentando? Perdón, no les coloqué eso en esta presentación. Antes de leerles el versículo y pasar al chat para ver sus reacciones y respuestas ante lo que creen y lo que están experimentando nuestros jóvenes, dentro de los datos estadísticos que vimos, las chicas están experimentando más atracción hacia personas de su mismo sexo que los chicos. ¿Okay? De acuerdo a estas estadísticas, las mujeres, como les digo, las mujeres están experimentando más desafíos que los hombres, y también vimos que es más alto el porcentaje o sea, están muy pegaditos, y lamentablemente es más alto el porcentaje de los jóvenes cristianos que están enfrentando atracción por personas del mismo sexo que el de los que no se consideraron cristianos. Es un desafío que estamos viviendo nosotros como líderes dentro de nuestra iglesia. ¿Y qué nos dice la palabra? En Efesios 6, versículos del 12 al 13. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Ustedes mismos compartieron
allí en los grupos la importancia de orar. Una de nuestras hermanas estuvo compartiendo la importancia. Sí, hay que orar, porque para enfrentar estos desafíos que ustedes acaban de ver y que, como les he dicho, muy por encima y los más principales que tienen nuestros jóvenes actuales, necesitamos la oración, necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos la armadura de Dios. Y como dice ahí, después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Nos hemos preguntado en esta materia, ¿cómo hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia? Esto, prepararlos para que cuando ellos les toque enfrentar estos desafíos, no tenemos estos datos estadísticos en niños porque les digo, no podemos entrevistarlos a ellos, pero ya sabemos los números cuando nuestros niños ya pasen hacia los 16, 17, 18 años, qué cosas van a estar enfrentando. Si podemos dejar de compartir solo un momentito, me gustaría leerles su feedback. ¿Qué piensan de estas estadísticas que les he compartido hasta ahora? Pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano para que les den un derecho de palabra. Podemos tomarnos unos 10 minutitos para reaccionar ante, bueno, estas estadísticas, este estudio que ha realizado One Hope y que, bueno, para mí es de gran bendición que aunque a nosotros nos duele y nos parte el corazón, nos ayuda a ver en dónde estamos y qué correctivos debemos hacer como iglesia, qué estrategias podemos implementar, hacia dónde enfocarnos. Así que les voy a dar oportunidad de que escriban en el chat o levanten su mano para participar. Muy bien, Julia Santos nos dice, estamos demasiado lejos de nuestros jóvenes, no hay relación con ellos y necesitamos orar por nuestros jóvenes. Así es. Una de las estadísticas que vamos a ver más adelante, creo que no está en esto, pero yo me la sé porque me sorprendió mucho cuando les preguntamos a los jóvenes sobre las voces que les influencian, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Los que somos líderes cristianos estamos en el 7%, solamente 7% de los jóvenes acuden a los líderes cristianos para hacerles preguntas y para guiar su vida. A ver, ¿alguna otra reacción, respuesta, comentario? ¿Qué les parecen estas estadísticas que hemos visto sobre lo que creen nuestros jóvenes, sobre lo que están experimentando nuestros jóvenes actualmente? Rosa ha levantado la mano. Adelante, hermana Rosa. Sí, hermana. En realidad, lo que uno se pretende con los jóvenes es otra cosa, pero los jóvenes a veces no se les ha podido transmitir. Y pienso yo que una vida, lo que el joven necesita, una vida satisfactoria, por eso no va a la iglesia muchas veces por no ser comprendido o por no expresar también sus anhelos, sus deseos, quizá una falta de confianza debido a su misma edad. ¿Y cuál sería que una vida satisfactoria en el Señor, como dice en la Biblia, la verdad os hará libre, siempre buscando la persona, su persona misma para ser como es su persona, porque a veces se le puede tranquilamente el joven dar otra apariencia a la que él no es. Pero ¿cómo llegar a esos corazones de esos jóvenes? El joven se quiere sentirse satisfecho. Y un joven que está satisfecho de ir a la iglesia, de trabajar, reúne eso de consagración, esa de buena voluntad para el trabajo,
y cómo hacerlo, ayudándole en sus partes vacías. Por ejemplo, un joven que quiere salir, dar adelante una charla, dar un consejo y no lo puede hacer. Se queda ahí hasta cuando él madure, quizás cuando ya es un adulto. Pero no así si es que las personas, líderes, ayudamos a esos jóvenes. Vienen a ser ellos unos líderes y unos buenos ejemplos para los demás y con su conducta inclusive se los puede ganar a otras personas. Yo pienso que lo que el joven necesita es quizás más atención hacia ellos, pero tratando de llegar a sus corazones. Eso, mi hermana. Amén, excelente, excelente, así es. Por aquí, Doris nos dice, ¡ay! Son estadísticas, son una gran verdad, nos ayuda a direccionar y fortalecer la enseñanza y el discipulado, así es. Gedeón nos dice, se debe dar más importancia a las escuelas dominicales en la iglesia, correcto. Adelina, como iglesia nos hemos sentido confortables y no vemos más allá, pero Jesús dijo, la cosecha está lista. Ruth nos comparte, los jóvenes prefieren buscar sus respuestas fuera de la iglesia. Sara nos dice, profesora, qué preocupación, tenemos que retomar, ay, se me perdió, se va. Tenemos que retomar la enseñanza a los padres para canalizar a través de la iglesia y llegar al corazón del joven. Correcto. María Hilda, increíble. Los padres debemos aplicar todo lo impartido en este diplomado con mayor urgencia, así es, para llegar a ellos antes de que llegue lo negativo, es decir, investirlos de pequeños con la armadura de Efesios. Correcto, pero con autenticidad. Así es. Creo que en alguna ocasión les compartí un eslogan que tiene un amigo pastor de niños que él dice, llegar antes es la clave, llegar antes es mejor, eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos llegar antes. Y les voy a compartir, no sé si alguien con más intensidad, ok, más intensidad. Si alguien tiene algo más que compartir o que decir para ir a las últimas estadísticas que nos quedan del día de hoy, hablando acerca de esta niñez posmoderna, cómo están caracterizados nuestros jóvenes, pero sobre todo cuáles son los desafíos que están enfrentando. La semana pasada vimos sus características y todo eso, ahora estamos viendo, bueno, cuáles son esos desafíos. La soledad, la depresión, los temas de salud mental, hemos visto lo que están experimentando a nivel de sexualidad, que también es un desafío bien, bien grande. Sin embargo, yo creo que el desafío más grande es para nosotros como líderes en cómo ayudarlos a enfrentar estas situaciones. Si no hay más participación, entonces vamos a continuar con la presentación para ver las siguientes estadísticas. Y esta parte me gusta mucho porque también me sorprendió. ¿A quién escuchan nuestros jóvenes? ¿Quiénes son las influencias, las voces que los guían? Ahorita está muy de moda la palabra influencer, o youtuber, que son esas personas que a través de las redes sociales se han convertido en influencer o personas de influencia, en donde lo que ellos dicen, un buen grupo de personas les sigue y lo hace. Y nosotros quisimos preguntarle a nuestros jóvenes, bueno, ¿a quién están escuchando? ¿Quiénes son esas voces que les influencian a ellos? Y les preguntamos, cuando ustedes quieren conocer sobre el significado de la vida, cuando ustedes quieren conocer sobre lo que está bueno y lo que está mal, el bien y el mal, y les preguntamos, cuando ustedes quieren conocer sobre lo que es el tema de género y sexualidad, ¿a quién recurren? ¿A quién escuchan? ¿Quiénes les influencian? Vamos a ver el siguiente slide. Entonces, cuando nuestros jóvenes quieren saber sobre las cosas de la vida, sobre lo que está bien y lo que está mal y el sentido de la vida, recurren con mayor frecuencia a su familia. Y esto es una estadística para mí maravillosa y muy importante, porque el 62%, la mitad, más de la mitad, dijeron que cuando ellos quieren saber lo que está bien y lo que está mal, van a su familia. Y el 56%, la mitad, dijeron que cuando quieren saber sobre el sentido de la vida, va a su familia.
Y esto para mí es un hallazgo recontra importante y maravilloso. ¿Por qué? Porque primero porque en el estudio anterior, de la generación anterior, teníamos ese problema de que hasta un 70% de nuestros jóvenes estaba desintegrado de su familia. Pero esto ha cambiado. Resulta que ahora sí hay una mayor integración familiar y para la actual generación, la familia es importante para estos temas que tienen que ver con el bien y el mal y el sentido de la vida. Y para nosotros como líderes, esta estadística es sumamente importante porque ya ustedes lo han dicho allí, lo han comentado varias veces, tenemos que ayudar y enseñar a los padres, a la familia, cómo influenciar, cómo enseñar a nuestros niños principios y valores. Porque también cuando nosotros sacamos esa cuenta de cuántas horas nosotros como maestros de escuela dominical pasamos con los niños y cuántas horas pasan sus padres y su familia, es obvio que la mayor influencia la tienen los padres y la familia. Entonces, ellos son ahora parte del target que nosotros como ministerios infantiles debemos tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder llegar a nuestros niños. ¿Por qué? Ya los jóvenes nos están diciendo, de nuevo, si yo tengo un grupo de 100 jóvenes, 62 de ellos está diciendo que si ellos quieren saber lo que está bien y lo que está mal, van para su familia. Y el 56 de esos jóvenes, la mitad, nos dicen que si quieren saber sobre el sentido de la vida, van a ir a hablar con su familia, ¿okay? Con sus padres o los que compongan su familia. Fíjense, esta estadística también me pareció maravillosa. 82% es bastante, ¿okay? Más de las 3/4 partes de nuestros jóvenes en América Latina, a veces o a menudo, tienen conversaciones importantes con sus padres. Y de nuevo les digo, a mí me encanta porque los desafíos que teníamos anteriormente era que no tenían conversaciones importantes con sus padres. En cambio ahora un 82% de estos jóvenes nos dijeron que sí, que ellos algunas veces o a menudo tienen conversaciones importantes con sus padres. Seguimos avanzando. Ahora, cuando les preguntamos, cuando tú quieres saber o para las conversaciones sobre lo que es el género y la sexualidad, ¿a quién recurres? Y yo recuerdo también clarito esta parte cuando estuvimos en el focus group que hicimos esa pregunta. En temas de sexualidad y de identidad de género, ¿a quiénes recurren ustedes para buscar información? Y aquí está como un poco más dividido las fuentes o a quienes escuchan. Un 34%, ¿okay? Entonces ya aquí es la mitad. La mitad de los que iban a sus papás, la mitad la perdimos. ¿Por qué? Porque un 34% va a su familia. Sigue diciendo, voy a preguntarle a mi familia, a mi papá, a mi mamá, sobre lo que es género y sexualidad. Pero otros van a otras fuentes de información. ¿Cuáles son? Un 24% dice que busca información en línea. ¿Okay? En línea, en internet, van y preguntan sobre lo que tiene que ver con la sexualidad y la identidad de género. Un 19% dice que con sus compañeros y amigos. Y a veces uno tiene la percepción como que todo lo van y lo preguntan con los amigos y resulta que ya no tanto. Es un 19%. Primero van a la familia, luego van a las redes sociales o en línea. Ustedes saben que ahorita todo se consigue en internet. Entonces van al internet, lo buscan en internet, o luego van y lo comparten o lo hablan con sus compañeros, con sus pares, con sus amigos. Un 16%, y esto me gustó, van hacia sus maestros o consejeros. ¿Okay? Un 16%. Un 6% van e investigan en medios fuera de línea. ¿Ok? Como pueden ser textos religiosos, como pueden ser los líderes cristianos, ¿ok? Son a los que ellos recurren, apenas un 6% recurren a nosotros líderes de la iglesia o a los textos religiosos para investigar sobre el género y la sexualidad. Y estas también estadísticas también me gustaron mucho. Primero porque podemos nosotros pensar, ahorita que estamos en esta materia de cuál es nuestro rol como iglesia, ¿cómo hacemos nosotros para incrementar este porcentaje de jóvenes que van hacia sus padres o a su familia para investigar, averiguar o conversar lo que tiene que ver con género y sexualidad? Entonces, hay que capacitar a los padres, enseñar a los padres cómo hacemos para conversar esto con nuestros hijos. Pero también podemos nosotros, partiendo de apenas ese 6% que recurre a la iglesia, saber que todavía dentro de nuestras iglesias estos temas son tabú y que muy poquitos jóvenes se acercan. De 100 jóvenes, solamente 6 se van a acercar a preguntarnos a nosotros como líderes
algo que tenga que ver con la identidad de género y con la sexualidad. Bien, vamos a la siguiente. ¿A quién escuchan? La iglesia y la Biblia son los últimos recursos para la mayoría. Los adolescentes que dicen que recurren a líderes o textos religiosos para obtener información u orientación sobre el sentido de la vida, solo un 3%. De 100 jóvenes, solo 3 van a ir a buscar o en la Biblia o en nosotros que somos líderes religiosos información sobre el sentido de la vida. Solo un 4% de nuestros 100 jóvenes en América Latina, o 100 jóvenes, supongamos que yo bajo allá a la calle y me consigo 100 jóvenes. De esos 100 jóvenes, solo un 4%, 4 de ellos son los que van a venir a preguntarme a mí como líder religioso qué es el bien y el mal, o van a ir a la Biblia a investigar lo que está bien y lo que está mal. Y solo 2 de esos 100 jóvenes, 2%, solamente 2 van a buscar en la Biblia o van a preguntarme a mi líder religioso algo que tenga que ver con el género y con la sexualidad. Vamos a la última. En Deuteronomio 6, del 1 al 9 nos dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñasela continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente, como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Ya desde Deuteronomio el Señor nos está diciendo y nos está dando las estrategias, la frecuencia de cuánto nosotros tenemos que insistir con nuestros niños y con nuestros jóvenes para que eso quede grabado en sus mentes y en sus corazones y enseñarla continuamente a nuestros hijos, hablarles de ellas. Cuando estamos en el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, colocarlos como señal en nuestra frente, en nuestra mano, okay, colocarlos, escribirlos en los postes, en las puertas de nuestra casa, ya podemos quitar la presentación, para que ellos puedan grabar estos principios y estos mandamientos en sus corazones. Entonces, ¿qué les parecen estas estadísticas y sobre todo los resultados de las voces que ellos escuchan? Fue muy sorprendente para nosotros como ministerio porque hemos trabajado tanto para servir a la iglesia y cuando descubrimos el nivel de influencia que tiene la iglesia sobre nuestros jóvenes, bueno, quedamos en estado de shock, pero es un desafío para nosotros como líderes ver cómo hacemos para tener más influencia en nuestros jóvenes, para que ellos puedan también vernos a nosotros como referente. Y esas estadísticas me recuerdan muchísimo a lo que estaba diciendo el pastor Bam Budillanto en ese video que vimos al principio, que decía que los jóvenes se están yendo de la iglesia porque no encuentran esos ideales. Y la realidad ahí nos está diciendo que para ellos las respuestas no están en la Biblia y tampoco están en los líderes cristianos. Así que quiero escucharles, tenemos 15 minutos. La idea era hacer grupos de discusión, pero por el tiempo que nos quedan tendrían que ser 5 minutos nada más de grupo, para 5 minutos de compartir las respuestas y 5 minutos para cerrar. Entonces, les vamos a dar 5 minutos, hermano Ronald, para que compartan, para que se vayan rapidito al grupo y puedan dar sus impresiones, sobre todo de estas voces que les guían. Y de nuevo la pregunta que nos estamos haciendo en esta materia es ¿cuál es nuestro rol como iglesia? Porque así está nuestra juventud, así está nuestra niñez, es el estado en el que se encuentra. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Entonces vamos a mandarlos a los grupos rápidamente para que cuando sean las 50 estemos de regreso y tengamos 10 minutos para cerrar.
de, aunque cortito, de compartir y reaccionar a esto, pero no se preocupen que la clase que viene es donde vamos a tener más tiempo de decir, Dios mío, ¿qué hacemos con estas estadísticas y estos números? Sin embargo, les quiero dar 2 minutitos para que quizás 2 o 3 grupos solamente nos compartan alguna reacción, algún feedback, sobre todo a nuestro rol, a estas estadísticas de quienes escuchan nuestros jóvenes. Se pueden levantar la mano, adelante. Mientras tanto, yo les voy a colocar, a la hermana Ruth va a participar, si le podemos abrir el micrófono. Yo les voy a colocar en el chat el link en donde ustedes pueden descargar este estudio para que lo puedan ver completo y todo. Genial. Muchas gracias, maestra. Realmente nos sorprende, es un excelente trabajo el que nos ha presentado. Y hemos conversado en el grupito y hay preocupación, obviamente, pero también estamos reconociendo que hay una brecha generacional entre nosotros los adultos y los adolescentes y que no sabemos cómo comportarnos frente a esa tremenda brecha generacional que hay entre ellos y nosotros. Y que de repente al espiritualizar todo, estamos cortándoles la posibilidad de comunicarse con nosotros más abiertamente, a tener más cuidado en cómo nos comunicamos. Uno de nuestros participantes comentaba que sus alumnos, al que él les ha dicho, hablen conmigo, llámenme cuando quieran, yo les escucho hasta altas horas de la noche, ninguno le llamó. Y es porque no lo ven cercano, lo ven muy lejos, o lo ven pastoral, o lo ven muy espiritual, y el adolescente está en un proceso de descubrimiento, entonces no encuentra el canal para conectarse. Eso es lo que hemos logrado conversar en este tiempo. Gracias. Excelente, gracias hermana Ruth. ¿Quién más quiere compartirnos un poquito sobre lo que conversaron en su grupo? Nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver si hay alguna otra persona que nos quiera compartir un poquito. Ok, parece que nadie. No hay ningún problema, no hay problema porque ya estamos terminando. Y, el hermano Gedeón, adelante, vamos a aperturarle el micrófono. Breve y conciso. La clave está, hermana, en que los padres influyan en la formación de sus hijos. Desde muy niños, eso me pasó a mí. Yo tengo ya 60 años y tengo una formación moral bien sólida. Y todo lo que las encuestas que usted ha dicho es claro, es alarmante, es preocupante, pero todo se ve en la formación en la formación de la casa, en el hogar. Todo parte de la casa. Cómo nuestros padres nos han formado espiritualmente, moralmente, qué ejemplo nos han dado, y eso repercute a los 10, 20, 30 años más adelante. Ahí está el detalle. Y la iglesia juega un papel importantísimo en la sociedad y en la iglesia y de los padres a los hijos. Con eso quisiera terminar. Gracias. Excelente, gracias, maravilloso, sí. Y esa estadística es sorprendente porque a pesar de que hay muchos números que son como negativos y uno dice, oh, la soledad, oh, la depresión, oh, las relaciones sexuales, y uno dice, Dios mío, el hecho de ver un número tan alto en cuanto a la influencia de la familia es importante y definitivamente, bueno, tenemos que poner foco allí y ver cómo ministerio infantil apoyar a los padres y las iglesias. Una vez alguien me preguntó, pero ¿cómo hacemos? Y yo le dije, yo sé que eso es difícil porque a veces algunas iglesias, hay otras que sí están definidas y tienen sus ministerios de familia, pero a veces el tema de atender a la familia se debate en las iglesias porque no se define si le corresponde al ministerio infantil, no se define si le corresponde a los pastores, porque no se define si son niños, si son... Entonces, bueno, toda esta información, y es parte de lo que se hace a través del Ministerio One Hope, es abogar por los niños y jóvenes, y esta información se busca compartir con los pastores de las iglesias, pero también con los líderes, porque es un trabajo juntos. Todos influenciamos en la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y yo creo que, bueno, para mí, a raíz de estas estadísticas, de este estudio, mi rol como líder de niños, bueno, para mí ha cambiado porque ya yo sé que mi mayor influencia no necesariamente está en el encuentro personal que estoy teniendo con cada niño,
sino que la mayor influencia está en el trabajo que yo estoy haciendo como mamá, en el trabajo que hacemos como padres y como familia, y bueno, y cómo impulsar eso y multiplicarlo en nuestra iglesia para que podamos llegar a más familias y por supuesto ayudar a nuestros niños a prepararlos y enfrentarlos para todos estos desafíos. Vamos a dar unos últimos minutos a María Hilda. Solamente, profesora, para que nos deje esos datos de este ministerio Juanjo, ¿cómo le llamas? Perdón, Juanjo. El ministerio que usted está hablando, si nos da más datos para acceder a, de repente a su bibliografía, de repente a sus enseñanzas, de repente una página web que tenga. Sí, ahí les compartí un link, está en el chat, en donde ustedes pueden, sí, ahí pueden descargar la información sobre este estudio. Y esa página también les va a llevar a la página de One Hope en América Latina, se llama Avivemos, avivemos.net, y allí ustedes van a encontrar más información acerca de lo que hace este ministerio. Bueno, ya estamos terminando, les dejé en el chat avivemos.net/cultura juvenil global. Ustedes pueden descargar allí todo este estudio ya completo y con mucha calma y paciencia leerlo, estudiarlo y seguir orando al Señor para que dé sabiduría de cómo nosotros podemos ayudar a nuestra niñez posmoderna. Así que bueno, ha sido un placer para mí, una bendición compartir con ustedes esta tercera sesión y no sé si nuestra hermana Leticia tiene algo que compartir para cerrar.